El día de ahora a todos ustedes en su programa Unción Nueva 2020. Estas series y predicaciones pequeñas de la palabra de Dios tienen un propósito de que tengas éxito en la vida, tanto éxito espiritual, físico y emocional en todas tus áreas de tu vida. Bueno, en el día de ahora les quiero hablar a ustedes. Primeramente les voy a dar la palabra bien importante que es salvación. No sé si muchos de ustedes han escuchado en diferentes iglesias cristianas de la denominación que sean, todos hablan de un punto muy importante, el punto de la salvación. Pero ¿sabes realmente qué significa la salvación? Bueno, antes de proseguir con mi predicación el día de ahora, mi predicación se basa en la guerra espiritual del creyente. Pero esta guerra espiritual es ocasionada, detrás de la guerra espiritual hay una razón por la cual sucede. Es para que el creyente, o sea, tú pierdas tu salvación. Bueno, debemos entender por qué se ocasiona esta guerra espiritual. Primeramente te voy a decir lo que quizás muchos no te dicen. En la Biblia, en la palabra de Dios, estudiándola a fondo, la salvación no solo significa ir al cielo, que cuando tú mueres, te mueres y te salen tus alitas, tu aureola y te vas volando al cielo. Bueno, algo parecido sucede. Tu espíritu sale de tu cuerpo y es llevado a la presencia de Dios. Y ahí me detengo. Bueno, esa es la idea que tienen las personas sobre la salvación. Pero la salvación, hay algo más profundo. El mensaje que habla la palabra de Dios sobre salvación es este. Una vez que tú estudias la Biblia, poniendo el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento juntos y estudiándola como se debe de estudiar, en concordancia, la palabra de Dios dice que salvación no es solamente el salvar tu alma y tu espíritu cuando mueres. Salvación significa recobrar tu salud perdida cuando tú te has enfermado. Salvación en la palabra de Dios significa sanar tus heridas emocionales, tus heridas interiores en tu alma, es lo que significa salvación. Salvación significa salir de la pobreza. Si tú le preguntabas a los judíos antes que viniera Jesucristo, ¿qué era la salvación? Para los judíos y el pueblo judío, la salvación significa el salir de la pobreza, el salir de la enfermedad, el salir de las deudas, el salir de tus heridas emocionales e interiores, el tener paz en tu vida, el que cuando tú murieras había una parte de los judíos que creían en la resurrección de los muertos y en la vida eterna, y aunque había otra que no lo creía, para la mayoría de los judíos era que cuando tú murieras, tu alma y tu espíritu iban a reposar en algún lugar en la presencia de Dios. Cuando Jesucristo viene al mundo, salvación, el mensaje de salvación era y será siempre ir a la casa de tu Padre. Pero también Jesucristo, como era judío y había crecido en la religión judía y era judío de nacimiento, Jesucristo también proclamaba, decía, el reino de los cielos ha llegado a ustedes.
Cuando le preguntaron a Jesucristo, cuando Jesucristo empezó a predicar y le preguntaron a Jesús, ¿eres tú el Mesías o el que ha de venir? Jesucristo dijo, díganle a Juan, porque los que le preguntaban eran los discípulos de Juan el Bautista, díganle a Juan que los ciegos ven, que los cojos caminan, que los endemoniados son liberados de los demonios. Díganle a Juan que la salvación ha llegado hoy. Díganle a Juan. Entonces, la salvación en la palabra de Dios significa la restauración de tu cuerpo, de tu alma y de tu espíritu sin que mueras en esta vida. Te voy a decir una cosa. Dios no quiere que vivas esta vida privado de alimentos, de ropa. Jesucristo mismo dijo, no os preocupéis ustedes por el día del mañana, qué van a comer, qué van a vestir. Jesucristo dijo, miren los pajarillos del campo, que ni siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros. Sin embargo, mi Padre que está en los cielos los alimenta y los viste. ¿Que ustedes no son más valiosos que los pajarillos? Una vez que Jesucristo predicaba, llegaron los discípulos y le dijeron, Señor Jesús, hay 5,000 personas aquí y todas tienen hambre, están cansados. Jesucristo dijo, denle de comer. Los discípulos dijeron, ¿y de dónde le vamos a dar de comer? 200, 500 denarios no serán suficientes. Jesucristo dijo, hombre de poca fe, tráigame algo para orar. Encontraron un joven que traía 2 panecillos y 3 pescados. Sí, o 5 pescados y 2 panecillos. Y Jesucristo oró por ellos y hubo una reproducción, hubo una abundancia. Todos comieron a saciarse hasta que sobró. El mensaje de Jesucristo es claro. Él no solamente vino a la tierra a ponerte alitas y una areola para que tú cuando mueras te vayas al cielo. Jesucristo vino a la tierra a restaurar el reino de su Padre Dios. Y en el reino de su Padre Dios no hay pobreza, no hay carestía. En el reino de su Padre Dios se eliminará toda inseguridad, todo miedo, e inclusive muchas enfermedades. Todas las enfermedades en el reino de Dios, tarde o temprano, tienen que desaparecer. Porque una vez que la salvación de Dios ha llegado a tu casa, dice Mateo capítulo 6, versículo 33, dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Les voy a hablar, ok, hermano Luis, ¿qué quieres decir tú con esto de la salvación como tú lo estás enseñando? Te voy a decir una cosa. Si te hablo de la canasta básica, si te hablo de tu familia, si tienen que comer o que beber, te voy a decir una cosa. Cuando Abraham, dice la palabra de Dios, cuando Abraham fue llamado por Dios y Dios le dijo, Abraham, dejar tu parentela, dejar a tus conocidos, dejar a tus parientes y ven a la tierra que te mostraré. La palabra de Dios dice que Abraham, el padre de la fe, siguió a Dios a donde Dios lo llevó. Dice, en pocos años Abraham fue el hombre más rico de Caldea en la tierra de Ur. ¿Por qué?
porque todo el hombre que sigue a Jesucristo, tarde o temprano, prosperará. El Salmo 23 dice así el Salmo 23, porque en todo lo que pongas tus manos, prosperarás. Deuteronomio 28 dice, porque tus graneros estarán a rebosar de trigo. Mi hermano y mi hermana, no te estoy predicando un pensamiento o algo que yo así creo. Te estoy predicando la santa palabra de Dios, que dice que salvación en la Biblia, la salvación que Dios quiere darte a ti, no solamente es que mueras un día y vayas al cielo. La salvación que Dios quiere darte a ti es que tu familia y tus hijos en esta tierra sean prosperados, sean sanados, tengan paz, tengan buena educación, tengan sus negocios propios, tengan sus matrimonios sin divorcio, tengan sus hijos que sean líderes en el reino de Dios. Lo que Jesucristo predica es la salvación completa de tu cuerpo, de tu alma y de tu espíritu, de tu pasado, de tu presente y de tu futuro. No necesitas creer más la mentira del diablo que cuando mueras vas a ser feliz. Un día estaba yo en una iglesia y escuché un hombre predicar que todo lo que predicaba era como Dios bendecía al pobre, al humilde, al que no tenía casi ni qué comer. Este hombre te traía un espíritu de pobreza, de una mentalidad baja, que cuando predicaba sus palabras estaban vacías, no se sentía la presencia de Dios. Cuando predicaba se sentía una atadura tremenda. Por eso el hombre estaba tan pobre que ni siquiera traía una ropa limpia, pero una ropa con agujeros. Traía una ropa de posiblemente de 10, 15 años. Hermano, lee la palabra de Dios. Habla palabras de vida. Habla la palabra de Dios que te dice, Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios y todo lo demás te vendrá por añadidura. Bendito es el nombre del Señor. Gloria a tu nombre. Por eso, hermano, la guerra espiritual se desata para que tú pierdas tu salvación. Bueno, no quiero hacer mi predicación muy larga. Voy a cerrar con esto. Hubo un estudio hace unos años en Estados Unidos de varias familias. Se estudió 20 familias que se habían dedicado a la palabra de Dios. 20 familias que se integraron en una iglesia y que seguían el evangelio. Y las otras 20 familias, escúcheme, en el mismo pueblo se hizo el estudio. No me acuerdo ahorita en qué parte de Estados Unidos. Se estudió 20 familias que no quisieron nada con el evangelio. Cuando se hizo este estudio, de esas 20 familias salieron abogados, salieron ingenieros, salieron gente con negocios, y se fue estudiando las generaciones. Después de esa generación, a la tercera y cuarta generación, el 95% de las familias que se hicieron cristianas había una prosperidad inmensa. La mayoría eran ricos, la mayoría eran personas con éxito en sus negocios, eran personas con altos grados de educación, eran personas que eran líderes en sus comunidades, que habían hecho cosas grandes para sus comunidades. Inclusive hubo varios inventores y científicos que salieron de esas 20 familias. Hubo misioneros, hubo pastores, hubo evangelistas, inclusive hubo hasta políticos que llegaron al Senado de los Estados Unidos. Y en estas 20 familias que no quisieron nada con el evangelio, había alcohólicos, había drogadictos, había homosexuales, había lesbianismo, había homicidios, había todo tipo de cosas, de pecado
que mantienen al hombre sin tener éxito en la vida. Había fracasos, había suicidios, había miembros de la familia que habían acabado en manicomios. Muchos no habían llegado ni a los 30 años de edad y habían muerto por el alcoholismo, accidentes misteriosos y fracasos. Nunca tuvieron grados en colegios. La mayoría llegó cuando muchos terminaron la primaria. Hubo 2 o 3 que terminaron la secundaria. Fue todo. Entonces, hermanos, en el estudio que se hizo, la organización que hizo este estudio no eran ni cristianos, hermanos. Estaban tratando de investigar otra cosa, algo sociológico. No me acuerdo el nombre ahorita. Pero, hermano, está comprobado a través de la palabra de Dios, y el mensaje es claro, que la salvación que Dios habla es bendecirte aún en esta vida sin que tú mueras. No necesitas morir e irte al cielo para ser feliz. Dios en esta vida te puede dar paz. Dios te puede sanar y restaurar tu salud. Éxodo 15, 26 dice: yo soy el Dios, Jehová, o Yahweh, o Yahvé, o Jesús, que sana tus enfermedades. ¿Tienes hambre? La palabra de Dios dice: no he visto justo desamparado, ni humilde olvidado por la mano misericordiosa de Dios. Si no tienes paz, la Biblia dice: yo soy Yahvé Shalom, el Dios de la paz. Si tienes miedo e inseguridades, la palabra de Dios dice: yo soy Yahweh, o Yahvé, o Jehová Nisi, que significa: yo soy tu bandera, yo soy tu escudo, yo soy tu estandarte. Si tienes duda que existe Dios, te dice: yo soy el Elohim, yo soy el Señor, o yo soy el Yahvé, que significa: yo soy el que es. Para toda necesidad, Dios en la Biblia ya la suplantó y se revela a Él con un nombre. Bueno, no quiero salirme del tema. Entonces, en este día cierro el mensaje diciéndote que no creas la mentira del diablo. Dios quiere que prosperes en tu negocio. Dios quiere darte ideas. Dios quiere darte éxito en todo lo que hagas. Porque Dios quiere mostrar que la salvación que Él da es una salvación completa. Él no solamente te lleva al cielo, Él quiere que en la tierra, Deuteronomio 28 dice así: si escuchares la voz del Señor tu Dios, serás cabeza y no cola. Y voy a cerrar con esta escritura en este